Ya, buenas tardes, somos del grupo número 8 y le vamos a hablar acerca del clima y principios de diseño, arquitectura bioclimática en los Andes tropicales y casas por su clima, conclusiones entre transporte y calor de vivienda. Pásale, por favor. Ya, el Sol y la Tierra. Ya, los movimientos de la Tierra más evidentes son la rotación, que determina el día y la noche, y la traslación elíptica en la órbita, que marca el lapso de un año. El desvío axial determina las estaciones de invierno, primavera, otoño y verano. Las regiones ecuatoriales no se ven tan evidentemente afectadas por la inclinación de 23 grados de la Tierra. Pásale, por favor. En esta zona, la Tierra está en una relación relativamente constante con el Sol. Recibe los efectos de las zonas polares que se expanden y se contraen. Pásale, por favor. La circulación de la atmósfera. Los movimientos de la Tierra determinan la radiación solar activa de los flujos. El modelo grafica cómo el intercambio de calor genera unas tendencias concebidas como células. En los trópicos se absorbe la mayor parte de la energía solar que luego se transfiere a la atmósfera, configurándose de esta forma el motor que determina el desplazamiento del aire entre las latitudes ecuatoriales y polares, mediante una circulación meridional. La radiación se calienta el aire que sube y en la alta troposfera se aleja del lugar de mayor radiación. A medida que sube y se aleja, se va enfriando. Esto causa que baje de nuevo y comience un nuevo circuito. Este efecto es conocido como Coriolis. Sucede repetidamente a diferentes latitudes de la Tierra, generando una serie de sucesivas células. A continuación, mi compañero. El clima y los trópicos. Se entiende por latitudes tropicales desde 0 hasta 30. Se caracteriza por su estabilidad anual. El recorrido solar en los trópicos va a ser muy equilibrado. El sol aparece en el oriente y se percibe recorriendo prácticamente verticalmente, siguiendo un arco que se oculta en el occidente. Este recorrido baja más horizontalmente a medida que se aleja del ecuador. En latitudes norte, el sur adquiere mayor impacto del sol y viceversa. Por esta razón, en las latitudes de norte, las superficies orientadas a sur reciben una mayor carga de radiación solar. En los trópicos, las superficies horizontales están orientadas a oriente y occidente, lo cual adquieren gran importancia como herramienta de diseño con el sol. Las variables que más afectan el clima es la topografía y el ritmo pluviométrico. En estas latitudes tiende a ser muy plano. Las regiones montañosas en latitudes tropicales que más destacadas son la cadena montañosa de Papúa Nueva Guinea y las montañas del sur de Asia, que son Laos y Burma. Las montañas de la República del Congo y Etiopía, finalmente la parte del norte de la cordillera de los Andes. El efecto de la topografía en estas regiones tropicales es determinadamente más importante en la variedad climática, por lo cual se enfatizará en este estudio. Pásale, por favor. Ya. Ay. Los Andes tropicales. La cordillera de los Andes es la cadena montañosa más importante en la región ecuatorial y tropical del mundo. Esta surge del choque de dos placas, la placa de Nazca y la de Sudamérica. Allí se forma la cadena montañosa más grande de América. Esta se extiende a lo largo del continente suramericano por el costado occidental. Los Andes del norte y centro o Andes tropicales cubren una extensión de 1.542.644 kilómetros cuadrados, desde el oeste de Venezuela hasta la frontera entre Bolivia, Chile y Argentina. Los efectos más importantes influyen en las nubes provenientes del Pacífico y de desviar las nubes del Atlántico, provocando así el caudal de agua, sumando la estabilidad solar. Esto genera condiciones para la región amazónica, que es la selva tropical más extensa del mundo. Aparte de ser la más extensa del mundo, es considerada el pulmón del mundo, ya que reporta dióxido de carbono y es productora de oxígeno.
La complejidad geométrica, la composición de sus suelos, la formación en el tiempo en relación con fluidos de vientos y aguas, todo esto resulta en una inmensa variedad de microclimas. En regiones que cuentan con topografías acentuadas requieren de más estaciones meteorológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que está relacionado con ella. Estas registran el comportamiento de estos microclimas, ya que esto genera condiciones complejas para la creación de la riqueza en biodiversidad. Es complejo precisar el comportamiento del viento y por ende de las precipitaciones de cada lugar. El Sol en los trópicos. El motor que determina la dinámica de los procesos atmosféricos y el clima es la energía solar. El Sol se emite energía principalmente en forma de radiación de onda corta. Después de pasar por la atmósfera, donde sufren un proceso de diluimiento, que es por la difusión y reflexión en las nubes en suspensión. También sigue la radiación solar que alcanza la superficie terrestre, en el océano o continente, que le refleja o lo absorbe. La cantidad de radiación absorbida por la superficie es devuelta en dirección al espacio exterior de la atmósfera, y el clima de la Tierra depende del balance de radiación solar. Evidentemente, el impacto del Sol en la Tierra afecta en la superficie terrestre por franjas. ¿Le puedes pasar, por favor? Ya. En este gráfico indica el impacto de la radiación solar en condiciones del cielo, despejado a nivel del mar en distintas latitudes del mundo. Por una parte, en la barra lateral muestra el impacto de la radiación en superficies horizontales en los distintos meses de año. Las líneas curvas muestran el impacto en una superficie vertical en las distintas orientaciones y con órdenes de porcentuales de magnitud. Asimismo, estima un total de radiación sumando los impactos en todas las caras por un año. ¿Me puedes cambiar, por favor? El viento en los Andes tropicales. Las cadenas montañosas que se oponen al flujo de los alisios del sureste contribuyen barreras físicas que alternan el flujo de las corrientes del aire al cruzar las cordilleras y que, de acuerdo con la orientación o accidentes fisiográficos, pueden coincidir al fortalecimiento o debilitamiento de los vientos. Las tendencias del viento en los trópicos existen, pero son menos evidentes que en estas otras zonas del mundo. En la región andina, estas variables hacen que cada lugar tenga tendencias. La velocidad de los vientos dominales tienden a crecer con latitud debido a la reducción de la fricción del suelo. En las zonas montañosas, entre la parte baja y los 2.500 o 3.000 metros de altitud, la velocidad puede aumentar con la altitud. Pásale, por favor. Humedad relativa y pluviosidad. La migración de la ZCIT, que significa zona de convergencia intertropical, es más clara e influye sobre el régimen lluvioso en los trópicos. Los vientos locales tienen gran preponderancia en el aporte de humedad, favorecen los movimientos verticales, formación de las nubes conectivas y estas provocan tormentas. En los Andes colombianos existe una gama amplia de precipitaciones. El ritmo anual del régimen pluvioso es una de las características más importantes del clima en la región. Cuando este régimen se rompe, en general, esta zona tan extensa es altamente afectada por la variación de relieve, con valores medios anuales de humedad relativa entre los 66 y 87%. Estos valores son los más altos. A través del año es similar en toda la región de tipo biomodal. Esto quiere decir que es cuando se encuentra cerca de la línea equinoccial. Esto cuenta con dos tipos máximos entre abril y mayo y a finales de año entre los meses de noviembre y diciembre. Y lo mínimo es entre febrero, marzo, junio y septiembre. Topografía y clima en los Andes tropicales. Una de las características más determinantes del clima andino tropical es la topografía. Aunque a medida que se ascienden las condiciones climáticas, esto va cambiando gradualmente y la temperatura es la más evidente en testigo de este fenómeno. En general, toda la atmósfera cambia.
alterando los niveles de pluviosidad, humedad, radiación solar. Como respuesta al cambio de condiciones climáticas, aparecen diferentes tipos de ecosistemas complejos que nativos de estas zonas. Para agrupar estas condiciones se creó la clasificación por pisos térmicos. Las montañas y los valles se calientan de manera desigual a lo largo del día. En las primeras horas de la mañana, el sol calienta e ilumina un lado oriental de la montaña, en tanto que el otro lado todavía permanece oscuro y frío. Aquí el aire se eleva sobre el lado iluminado y desciende sobre el lado oscuro. Al mediodía, los rayos del sol caen sobre los dos lados y los calienta. Al final de la tarde, la situación es similar a la montaña, pero de manera inversa. Después de la oscuridad, a medida que el aire se va enfriando debido a que el enfriamiento es terrestre, el aire desciende al valle desde las colinas más altas. Este calentamiento diferencial genera vientos ascendentes durante el día y descendentes a lo largo de las laderas de las montañas. El aire tiende a elevarse sobre un obstáculo que se presenta en su camino, aunque una parte trata de abrirse paso por los diferentes lados. Si una inversión de temperatura elevada, que es el aire cálido sobre aire frío, cubre la mayor elevación, entonces el aire tratará de encontrar su camino por las costas, por los costados de la montaña. Cuando el flujo del aire es bloqueado, se produce una recirculación del aire. Durante la noche, los cerros y las montañas aquí producen flujos de viento que bajan porque el aire es más frío en grandes elevaciones. Por lo general, los vientos descendentes son ligeros, sin embargo, bajo las condiciones correctas se pueden producir vientos más rápidos. Ya, la ecología y bioclimática. Consideradas como la región de mayor riqueza y diversidad biológica en la Tierra. Los Andes tropicales contienen más de 100 variedades de ecosistemas, 45.000 plantas vasculares, 20.000 endémicas y 3.400 especies de vertebrados, en apenas 1% de la masa continental. Una información que es de gran utilidad para la comprensión climática de los distintos lugares es la clasificación que los ecólogos han estudiado y con el tiempo han establecido en una función de la fauna y flora, a que se dan de las distintas zonas. Adicional a las oroclimas, que son bioclimas correspondientes a los pisos térmicos. Estas particularidades del régimen lluvioso, con toda la gama de pluviosidad a las diferentes alturas, multiplica el número de climas y por ende de ecosistemas. Ecosistemas como el páramo, bosques andinos de niebla, humedales atlántico, existen únicamente en estas condiciones climáticas específicas. Cámbiale, por favor. Ya, en el cambio climático, en las latitudes tropicales, el cambio climático aquí afecta de una manera muy directa, desestabilizando el régimen pluvial de la región. Como consecuencia, aquí ha habido muchas complicaciones e importantes catástrofes dados por sequías que llevan a graves incendios o lluvias torrenciales que han llevado a importantes inundaciones. Aquí, asimismo, ha llevado a racionamientos de suministro de agua, al igual que de energía eléctrica, dado que la gran mayoría de generación da la generación hidroeléctrica. El fenómeno del Niño y la Niña, que son alteraciones del ciclo Walker de convergencia en el Océano Pacífico. Dicho ciclo consiste en el flujo de las aguas del Pacífico que se mueven hacia el oeste, permitiendo la subida de aguas frías profundas. Aquí también se crean las nubes por evaporación y se da un ciclo típico de precipitación en costa pacífica de América, especialmente en la región tropical. Este ciclo mantiene una normalidad en la temperatura del agua y en la periodicidad de las precipitaciones. La ruptura de este ciclo se llama el fenómeno del Niño, que esto ocurre semiperiódicamente en intervalos de 2 a 5 a 7 años y puede durar de 9 meses a 2 años. Consiste en un cambio de dirección de las aguas superficiales del Océano Pacífico. Por consiguiente, no permite la subida del agua fría profunda y rompiendo con la normalidad del ciclo de precipitaciones.
Las consecuencias de estos son muy marcadas directamente en la actividad marina, la pesca y el clima. Las consecuencias de este cambio van más allá de las anomalías en las precipitaciones de Australia y la ruptura de los ciclos de agua, causando inundaciones y que va a provocar incendios forestales en muchas regiones del Pacífico ecuatoriales y subtropicales, América y Asia. Esto da una consecuencia que este fenómeno se altera el clima del mundo entero, que inclusive ha llegado a causar catástrofes por inundaciones en Brasil. Clasificación del clima tropical andino. En los principios de 1800 han existido varias clasificaciones de clima. Para ser más exactos, han existido 7 tipos de clasificaciones de climas que han procurado entender el clima en esta región. El primero fue Caldas de 1802, el segundo fue Köppen de 1918 a 1936, el tercero fue Thornwaite de 1931 a 1933 y 1984, el cuarto fue Pausen, que fue en 1955, el quinto fue en 1964 por Tronley Paffen y el sexto fue en 1967 por Holdridge y por último Box en 1980. Para estas clasificaciones de clima tropical andino, las variables más importantes a tener en cuenta son la humedad y la temperatura. La temperatura tiene relación directa con la altura, mientras que la humedad influye más en factores anteriormente expuestos. En la región tropical, el clima predominante es cálido húmedo, sin embargo, existen muchos tipos de clima. La región andina tropical alberga la mayor variedad de climas, algunos de ellos son exclusivos a estas condiciones, tales como los páramos. Esta es una de las razones por las cuales estas zonas son las que albergan mayor población y desarrollo. El confort en los trópicos. Los Andes tropicales tienen un relieve muy variado, con alturas que sobrepasan los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Esto reúne una serie de características que condicionan el confort climático de sus habitantes. Existen dos tipos, el confort climático y el confort térmico. El confort climático, de una manera más precisa, también se conoce como confort térmico o sensación térmica. Representa la temperatura que siente una persona frente a una determinada combinación. Puede ser de temperatura, aire, humedad, velocidad de viento. Y el confort térmico no solo está condicionado por elementos meteorológicos básicos como la temperatura, la humedad y el viento. También se debe considerar factores como la constitución física, la edad, la dieta, el grado de alimentación y influencias culturales de los habitantes. También su actividad al sol o la sombra y su aclimatación. Y además si se trata de áreas rurales o urbanas, sin olvidar el tipo de asentamiento. En el tipo de asentamiento hay con temperaturas altas y temperaturas bajas. En las altas, mientras más elevada sea la humedad, la sensación térmica es más calurosa. Y eso produce una acumulación de calor en el cuerpo humano y ese factor puede llegar a ser más crítico si el viento está en calma. En el caso de temperaturas bajas, cuando más alta la humedad relativa sea, mayor es la sensación de frío. Cuando la humedad es baja y la temperatura alta, la sensación térmica es menor que la temperatura del aire. De otro lado, el viento reduce la sensación térmica con respecto a la temperatura del aire. El movimiento del aire acelera la disipación del calor por evaporación y así cuando el tiempo es frío y el viento fuerte se siente una temperatura aún menor. Durante un año el índice de confort es muy variable. Por debajo de los 1000 metros las sensaciones climáticas son calurosas, entre los 1000 y 2000 metros la sensación climática es cálida, pero hay temporadas más lluviosas. Encima de los 1200 metros, las estaciones climáticas en los meses cálidos son en algunos sectores y en otros algo fríos. A partir de los 1800 y hasta los 2400, la sensación térmica es más fría. Después de los 2400 metros, la sensación climática predomina la sensación fría y a veces muy fría. Y por encima de los 2700, la sensación climática
es fría durante todo el año. Para la medición del confort térmico, en el país se adoptó y ajustó la fórmula de poder de refrigeración de Leonardo Hill y Morikufer Davos, con algunas modificaciones. En primer lugar, se obtiene un índice de confort en el lugar del poder de refrigeración. En segundo lugar, se incluyó el parámetro humedad y finalmente se mantiene en cuenta la variación de la temperatura con la altura. De esta manera se obtiene una fórmula con tres opciones dependiendo de la altura del lugar. La primera es para sitios con elevaciones inferiores a 1000 metros, la segunda es para elevaciones entre 1000 y 2000 metros y una última es para elevaciones superiores a los 2000 metros. Ya, aquí el IC es el índice de confort, la T es la temperatura del aire en grados Celsius, la B es la velocidad del viento en metros por segundo y la H es la humedad relativa en porcentaje. Cámbiale, por favor. Diagrama de temperaturas. El frío. El frío es un clima tropical característico y exclusivo de los Andes tropicales. Cuando sobrepasan los 1800 metros sobre el nivel del mar, han sido acogidos por grandes asentamientos como son Bogotá y Quito. El clima templado es el clima tropical, es muy agradable y se ubica entre 1000 a 1800 metros sobre el nivel del mar. Se caracteriza por estar la mayor parte del tiempo en condiciones de confort. Ya, el clima caliente se localiza desde el nivel del mar hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Constituye la tipología climática más predominante en los trópicos. Pásale, por favor. El diagrama de Ogliai. El diagrama de Ogliai. Existe una gama importante de humedad en los climas fríos de la región, aunque generalmente cuentan con una humedad relativa en niveles altos. Su promedio va entre el 60 y el 90%. Asimismo, la pluviosidad varía de lugar a lugar. También existe una gama importante de humedad en estos climas fríos de esta región, aunque generalmente cuentan con una humedad relativa en niveles altos. Su promedio varía entre 50 y 95%. Asimismo, la pluviosidad varía mucho de lugar a lugar. Objetivos de arquitectura y clima. Los objetivos son maximizar ganancias internas de calor, especialmente, y evitar las pérdidas durante la noche. Otro objetivo es evitar ganancias de calor y buscar estrategias de disipación de calor e evitar el calentamiento, inclusive durante la noche. Orientación, captación y protección de solar. En el frío, la orientación debe responder a la captación estratégica de radiación solar directa, al igual que exponer a la mayoría cantidad de masa del edificio a la radiación. En el templado, la arquitectura en los climas agradables debe procurar adaptarse a las variaciones de temperatura. La orientación puede ser equilibrada en todas sus caras. Es interesante tener la opción de recibir la radiación solar en momentos fríos del día, especialmente en las mañanas. En el caliente, se debe procurar exponerse al mínimo a la radiación. La orientación más conveniente es como la fachada más importante mirando hacia el norte o hacia el sur. Y también se debe estar en menor tiempo en la radiación solar. Pásale, por favor. Factor de forma e implementación. Entre más frío sea el clima, la importancia de compactar las edificaciones es mayor, es decir, la mayor cantidad de volumen contenido por la menor cantidad de la superficie expuesta a las condiciones exteriores. En la segunda imagen, el factor de forma en este clima no es muy variable.
y tampoco determinante. La inercia térmica en climas de temperatura agradable durante el día que tienden a ser fríos durante la noche. Y en la tercera imagen, el factor de forma en este clima no es una variable tan determinante. En el caso de los climas calientes, no es importante evitar la inercia del suelo. Una estrategia muy eficiente que es beneficiosa es usar o tener el suelo ventilado. Ventilación y proporciones de relleno y vacíos. En climas fríos y muy fríos, el manejo de ventilación es más delicado, ya que es necesario la renovación del aire, pero a su vez es importante tener pérdidas de calor. En el clima templado, el control de la ventilación es una herramienta importante, lo cual hace fundamental el diseñar la posibilidad de ventilaciones cruzadas. En el clima, em, en el tercer clima, es una herramienta muy importante para disipar el calor. Se debe hacer construcciones ligeras que permitan el paso del viento con convenciones. Pásale, por favor. Masa térmica, aislamiento y hermeticidad, estrategias complementarias. En el clima frío es fundamental hacer edificios herméticos para evitar pérdidas de calor, utilizando construcciones pesadas cuya masa sirva para almacenar calor que pueda ser aprovechado durante la noche. Las estrategias complementarias aquí, las pasivas es tener una terraza, invernadero, persianas herméticas, cubierta aislante. Y las activas son intercambios de calor, paneles solar térmico. En el clima templado es conveniente hacer edificios herméticos que permitan controlar los intercambios de calor, pero que a su vez permita abrirse para conectarse con el exterior. Las estrategias complementarias, las pasivas, son terrazas, invernaderos, persianas herméticas, pérgolas retráctiles, y las activas son intercambiadores de calor, paneles solar térmico, suelo radiante. En el clima caliente, sin climatizar, edificios permeables al paso del aire, construcción ligera que permita deshacerse del calor absorbido fácilmente. No requiere aislantes térmicos. En las estrategias complementarias, en las pasivas son cubiertas ventiladas, pérgolas, chimeneas de aire. En las activas son paneles solares térmicos como bomba de absorción, intercambiadores de calor. Arquitectura en distintos climas. Ya. El clima y la edificación. El clima es un elemento que de primer orden a la hora de diseñar porque abarca factores como la forma, el calor, orientación, el confort del usuario, iluminación interior y exterior, acoplamiento también con la naturaleza, la integración con el medio y los materiales. La construcción dependerá de lo riguroso o benigno del clima y sus exigencias. Los edificios se consideran como mecanismo de control térmico y ambiental donde el usuario se siente protegido, seguro y bajo efectos psicológicos y físicos aceptables. No cabe duda de que el clima es un factor condicionante en la arquitectura y en la edificación, que influye en el aprovechamiento enérgico de la construcción de cara al comportamiento y el confort de sus habitantes. Por ejemplo, la temperatura dependerá, entre otros aspectos, de la radiación del sol en la cubierta. Para reducir el consumo energético y con ello las emisiones de CO2 se diseñan construcciones sostenibles para las que se sienten en cuenta aspectos basados en el clima. Ya, en el clima templado, en algunos países las estaciones son muy marcadas y hay más tiempo de frío que calor. La diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior es muy significativa. Para ello usan la nieve depositada en los techos como aislante térmico. Recubren las paredes con fibras naturales y complementan sistemas tradicionales de calentamiento natural. El criterio es separar la relación interior-exterior usando recursos disponibles en su medio. La madera es usada comúnmente en climas templados, por esta no absorbe directamente las temperaturas del exterior y aislando de manera efectiva el interior. El clima templado también presenta una amplia
una amplia variedad de ambientes dentro de su categoría y se reconocen de 4 tipos principales: el clima templado mediterráneo, continental, húmedo y oceánico. El Mediterráneo se caracteriza por extensos veranos secos y soleados e inviernos breves y moderados. El continental se caracteriza por amplitud de temperaturas entre el verano y el invierno, con veranos lluviosos y calurosos e inviernos secos y fríos. El húmedo se caracteriza por extensos veranos muy calurosos y con abundante precipitaciones. Y por último, el oceánico se caracteriza por extenderse en zonas marítimas. Las temperaturas suelen ser frescas y también presentan abundantes precipitaciones en invierno. En los países glaciales se requiere buscar un rompimiento de la relación que tienen hacia interior y exterior. La vivienda típica, que es del iglú, es construida con bloques de hielo que funcionan como un aislante térmico y complementan con otros recursos para aumentar considerablemente la temperatura interior. Construcciones compactas, herméticas y fuertemente aisladas. Se debe reducir la superficie de las fachadas expuestas al viento y el número y el tamaño de sus huecos. Cámbiale, por favor. Ya, en los factores que influyen en la construcción de climas cálidos. En un clima húmedo se necesita ventilación extensa. En los climas calientes, los edificios deben diseñarse para contrarrestar la fuerza del calor, mientras que en los climas cálidos y húmedos hay que reducir los efectos de esta humedad. Cambia. Ya. La orientación. Los edificios deben tener un eje este-oeste con vanos de acceso, de ventilación y luz que se ubiquen en los muros más altos del norte a sur. En las regiones que son húmedas, el espacio amplio ayuda a la ventilación. Cámbiale, por favor. El clima. Ya, clima desértico. La humedad es relativamente muy baja, de manera que se construyen muros muy gruesos para permitir que el calor del día sea transferido al interior en las noches. Las ventanas son pequeñas para la iluminación y permiten mucha ventilación porque este eliminará la humedad del interior. También las casas son hechas por barro. Muchas gracias.